Bien, bueno, entonces voy a continuar con el tema de ecuaciones exactas y reducibles exactas. Entonces, hoy voy a mencionar reducibles exactas, que fue la parte que en la que me quedé. Homogénea, reducible a homogénea, exacta, reducible exacta, factor integrante. ¿Pueden escucharme bien? Y Sí, si pueden ver la presentación, sí. también. Ajá, entonces voy a partir, miren, por ejemplo, voy a partir de una ecuación diferencial en la que la condición suficiente y necesaria para que sea exacta no se cumple, que es esa que tenemos ahí. Entonces, y de y más 2x de y igual a 0 en forma diferencial. El m de xy es y, n de xy es 2x. Pero si reviso la condición suficiente y necesaria para que sea exacta y proceda a aplicar el método para la solución de una exacta, la parcial de m con respecto de y es 1 y la parcial de n con respecto de x es 0. Por lo tanto, no es exacta, o sea, no se está cumpliendo eso. Sin embargo, si multiplico la ecuación por y, toda la ecuación por y, obtengo una nueva ecuación equivalente a la primera en cuanto a que tienen el mismo conjunto solución y es y cuadrada de y más 2x de y igual a 0. Ahora la m es y cuadrada y la n de xy es 2xy. Y ahora con esa multiplicación por y, resulta que las derivadas parciales que implican la condición para que sea exacta se cumplen. La derivada de m con respecto a y es 2y y la derivada de n con respecto de x es 2y. Entonces se vuelve exacta al hacer esa multiplicación. Entonces lo que sale a relucir es que en ocasiones una ecuación que no es exacta la puedo multiplicar por un factor que se va a llamar un factor integrante y este ocasiona que la ecuación se vuelva exacta. Entonces aquí estamos metiendo el concepto de factor integrante y ecuación reducible a exacta. No es del todo simple obtener ese factor integrante para cualquier ecuación. La forma general involucra resolver ecuaciones diferenciales parciales, que se salen, bueno, de los temas del curso. No lo voy a mencionar, pero voy a mencionar un caso más sencillo de cómo se puede obtener el factor integrante, y es el siguiente. Si yo tengo una ecuación diferencial que no es exacta, pero si 1 entre n multiplicando la parcial de m con respecto de y menos la de n con respecto de x es enteramente una función que depende solo de x, entonces el factor e a la integral de esa expresión g de x se vuelve un factor integrante para la ecuación. Es decir, un factor que al multiplicar la ecuación se vuelve exacta. Ahora, si esa expresión 1 entre n por la derivada de n con respecto de x menos la derivada de m con respecto a y depende solo de y, entonces el f e a la integral de g de y es un factor integrante para la ecuación. Ese teorema me ayuda a decidir cómo obtener el factor de integrante en ciertos casos. ¿En cuáles? En los que la dependencia de esa expresión es solo de x o solo de y. Entonces voy a ver un ejemplo.
del factor integrante, ¿no? Entonces voy a considerar esa ecuación diferencial. Y menos 1 de x más y de y, más dy. Entonces aquí la m de xy es y menos 1, la n es 1, y las derivadas parciales que implican la condición para que sea exacta no se cumplen. Pero me voy a fijar por el teorema, este teorema que tengo aquí, que 1 entre n, la n sería 1, sería un 1, la derivada parcial de m con respecto de y es 1, menos la derivada de n con respecto de x es 0, todo es igual a 1, y eso es g de x, que depende solo de x, o sea, no hay una dependencia de y. Entonces, el factor integrante es, el teorema que acabo de mencionar, es e a la integral de dx, que sería e a la x. Entonces, multiplico la ecuación por el factor integrante, es e a la x por y menos x, e a la x de x. Ahora la m de xy es e a la x por y menos 1, y la n de xy es e a la x. Vuelvo a comprobar la condición para que sea exacta. La parcial de m con respecto de y es e a la x, y la parcial de n con respecto de x es e a la x. Entonces se vuelve exacta. Ya que tengo que es exacta, puedo aplicarle el método de solución de las ecuaciones exactas, es decir, este que está aquí, este que ya comenté en esta parte. Suponer que ese diferencial es el diferencial de una función f, determinar esa función f y hacerla igual a c. Entonces, pero aquí el objetivo era observar en qué condiciones puedo reducir una que es exacta inicialmente a una exacta. No sé si tengan alguna pregunta con este ejemplo. No, al momento aún no. Bien, voy a continuar. Ahora, en este caso, que en la ecuación que propuse, y menos 1 de x más dy, inicialmente es separable. Es decir, que la puedo resolver como una exacta o como una separable, y cualquiera de los dos métodos solución debe coincidir con la misma solución general. Bueno, entonces eso fueron las ecuaciones exactas y reducibles a exactas. Voy a ver una aplicación de ecuaciones diferenciales en un problema que se llama problema de las mezclas. Entonces, el problema de las mezclas es el siguiente. Al tiempo T0, un tanque tiene Q0 libras de sal disuelta en 100 galones de agua. Supongamos que el tanque por algún conducto entra agua, la cual contiene un cuarto de sal por galón, y entra a una velocidad de R galones por minuto. La mezcla se revuelve en el tanque y sale con la misma velocidad, R galones por minuto, por otro conducto. Es decir, el tanque solamente tiene dos conductos, uno de entrada y uno de salida. Inicialmente tiene Q0 libras de sal disueltas en agua, entra un cuarto de libras de sal por galón a una velocidad de R galones por minuto. Entonces el problema solicita indicar cuál es el problema de valor inicial que describe este problema,
y a través de ese problema de valor inicial, determinar la cantidad de sal QT que hay en el instante de tiempo T en el tanque. Vamos a ver una imagen, ¿no? Más o menos es como... Así más o menos está la descripción del problema. En esas flechas, con esas flechas estoy indicando las tuberías, la de entrada y la de salida. Esa es la cantidad de agua que hay con sal. Está entrando agua con sal en una proporción y está saliendo a la misma velocidad de entrada, está saliendo la sal. Entonces voy a hacer unas hipótesis que tengo que, para empezar a encontrar el problema de valor inicial. Una, dentro del tanque no se crea ni se destruye sal. La única sal que está entrando, la que ya existía. Entonces la variación de la cantidad de sal depende solo de la cantidad de sal que entra y la cantidad de sal que sale. Ahora voy a definir la variable Qt, sea Qt la cantidad de sal en el tanque en el tiempo T mayor que 0. Entonces, la derivada de Qt, es decir, la razón instantánea de cambio de la cantidad de sal en el tanque en el tiempo T, es la tasa de entrada, la preguntas hasta aquí. No sé si solamente fui yo, pero como se le trabó y no escuché a Sí, sí, partir también a de... mí. Ah, A Desde, bueno, partir, desde la tasa de entrada, dijo, desde que empezó a hablar, desde la tasa de entrada. acá, ahí me escuchas, Sí, bueno, ya se restableció su voz. sí, ya. pero bueno, también, aunque no me escuchas, ahí está presentándose, aparte también lo puedes leer, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, que estoy viendo ya. Entonces decía que al Creo que otra vez se le fue su audio, profesor. Sí, profe, no se escucha. bueno, Bueno, ya se escucha otra vez. ajá, ¿en qué parte me quedé? Bueno, fue un poquito más abajo, bueno, de donde estaba, que estaba dando creo las condiciones de, ¿En qué parte? empieza ahí donde está, ahí está bien, ahí. Ahí yo no te escuché a ti. Está bien ahí, digo, que ahí empiece. Ahí no te escuché. Puede iniciar ahí, profesor. ¿Me escuchó ya? No te escuché, pero ¿tú me escuchas? Sí, lo escucho, profesor. Sí, lo escucho. Ajá, entonces voy a volver a repetir desde aquí. Entonces al tanque entra un cuarto de sal por galón a una velocidad de R galones por minuto. Y la mezcla se revuelve en el tanque y sale con la misma velocidad, R galones por minuto. Entonces, el problema te pide indicar el problema de valor inicial que describe el problema, es decir, que describe la cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante de tiempo. Y una vez que tienes ese problema de valor inicial,
hay que resolverlo para encontrar la cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante de tiempo. ¿Sí se escuchó ahí? Sí, ya se Sí, ya escuchó. ¿Se escuchó? Sí, profesor, ya se escuchó. Sí, Bien. profe. Entonces, suponemos dentro del tanque no se crea ni se destruye sal. La variación de la cantidad de sal depende solo de la cantidad de sal que entra y la cantidad de sal que sale. Entonces, sea QT la cantidad de sal en el instante tiempo T, entonces tenemos una primera ecuación diferencial. La rapidez de cambio instantánea de la sal con respecto al tiempo es la rapidez de cambio, es la tasa de entrada de la sal menos la tasa de cambio, la tasa de salida de la sal del tanque. Entonces ahora hay que especificar la tasa de entrada y la tasa de salida. Es un cuarto de libras por galón multiplicado por R galones por minuto, lo cual es R entre 4 libras por minuto. Esa es la tasa de entrada de sal al tanque. Ahora, como sale con la misma velocidad, en el tanque siempre se mantienen 100 galones de agua. Entonces, la cantidad de salida depende de la cantidad de sal actual en el tanque, que es QT entre 100 multiplicado por la velocidad de salida. Entonces, la tasa de salida del galón del tanque, la tasa de salida de sal del tanque es QT entre 100 multiplicada por R. Entonces, QT entre 100 galones por minuto por R libras por galón. Entonces sería RQT, ahí la T mayúscula es T minúscula, entre 100 libras por minuto. Esa es la tasa de salida. ¿Sí me escucharon? Preguntas aquí con el problema. Sí, profesor. Sí se escuchó, profe, sí se escucha. Está bien. Bueno, Bueno, ¿sí nos escucha? bueno. Sí lo escuchamos, profesor. Sí, Sí lo preguntas. escuchamos. Sí, pregunto, no hay problema. Sí, No, les profesor. estoy preguntando si hay dudas. No, profesor, no hay dudas. De acuerdo, entonces, el problema de valor inicial que describe la cantidad de sal en el tanque a cualquier instante de tiempo es la derivada de Q con respecto de T es igual a R entre 4 menos RQ entre 100, sujeto a la cantidad de sal en el instante de tiempo cero es Q0. Esa es la primera respuesta. Con eso ya tengo un modelo el cual me permite saber la cantidad de sal que hay en el tanque bajo las condiciones descritas. ¿Sí? Entonces ahora la segunda pregunta es, ¿cuál es esa cantidad de sal en cualquier instante de tiempo t? Bueno, tengo que resolver este problema de valor inicial. Lo voy a llevar a su forma diferencial. Su forma diferencial es R entre 4, RQ entre 100 de t menos DQ igual a 0.
Q de 0 igual a Q0. Ahora voy a observar que ese último diferencial no es exacto, porque aquí la M depende de la variable independiente T y la variable dependiente Q. Entonces la derivada parcial de la M con respecto de Q es R entre 100, negativo. Y la derivada parcial de N con respecto de T es la derivada parcial de menos 1, que es 0. Por lo tanto, esa derivada parcial no coinciden, por lo tanto no es exacta. Pero voy a multiplicar, voy a hacer uso del teorema del factor integrante y voy a multiplicar por un factor integrante que me permita que esa ecuación diferencial sea exacta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se escucha o no? Sí, Sí, sí se escucha. no hay dudas, profesor. Entonces, el factor integrante por el teorema, este teorema de acá, es una e a la integral de g de x, donde g de x, para mi caso de la mezcla, es r entre 100. Entonces, el factor integrante es e a la rt entre 100. Entonces, ahora multiplico la ecuación por el factor integrante. Entonces, tengo e a la r entre 100 por r entre 4 menos rq entre 100 de t, e a la rt entre 100 por diferencial de q igual a 0. Y me fijo que ya es exacta. Entonces, ¿cómo me fijo que ya es exacta? Bueno, la derivada parcial ahora de la m de r de tq con respecto de q es menos r entre 100 e a la rt entre 100. Y la derivada parcial de la n con respecto de t es menos rt entre 100 por rt entre 100. Entonces son iguales, entonces ahora es exacta la ecuación. Voy a aplicarle el método de solución descrito para las ecuaciones exactas. Y son esos 6 pasos. El primero, existe una función tal que la derivada parcial de esa función es la m de tq. Entonces integro la m con respecto de t y obtengo f de tq es igual a 25 e a la rt entre 100 menos qrt entre 100 más una constante que depende de q. Entonces hay que determinar esa constante c de q y terminamos. Derivo parcialmente eso que acabo de encontrar y lo igualo a n. Entonces al derivar parcialmente llego a que e a la menos r la derivada de c con respecto de q es 0, por lo tanto la c de q es una constante r. ¿Sí se escucha? Preguntas hasta aquí. ¿Podría repetir a partir del paso 4? Como que se le cortó tantito. Bueno, pero también ahí está también presentándose qué parte del paso 4. Sí, aunque no se escucha, están ahí los símbolos también para que tú los analices, los puedas analizar. Ah, ok. ¿Se escuchó? Sí, sí, gracias. ¿Se escuchó? Sí, sí se escucha. ¿En Sí qué se escucha, punto? profesor. ¿En qué punto estás cuestionándote? Bueno, él menciona el 4, donde dice derivamos.
Ajá, lo que tengo en la parte 2 de Q, todo eso hay que derivarlo con respecto de Q. Entonces la derivada de 25 era la RT entre 100, como no hay Q, es 0, y la derivada de Q E a la menos RT entre 100, con respecto de Q es E menos E a la RT entre 100 más C' de Q, y eso igualarlo a la N. Y la N de la ecuación diferencial es menos E a la RT entre 100. Entonces de ahí obtengo que la derivada la derivada C' de Q es 0. Y entonces si la derivada es 0, la C de Q es una constante R. Sí, compañero. Sí, ya quedó claro. Adela, ade- Ujú. Entonces, si la C de Q es R, la sustituyo en el paso 2. Y hacemos eso igual a una constante C. Por lo tanto, de ahí obtengo la solución implícita. 25 RT entre 100 menos QRT entre 100, E a la RT entre 100, igual a una R', que es la diferencia C menos C minúscula menos R de la línea de arriba. Esa es la solución general implícita. General porque hay una constante R', y implícita porque no está despejada la variable dependiente Q. Recordar que Q es la cantidad de sal en cualquier instante de tiempo T. Entonces de ahí puedo despejar Q para dejar la solución explícita. Y la solución explícita es 25 menos R' E a la menos RT entre 100. ¿Se escuchó? Sí, Sí, profe, se sí se escuchó. escucha. Ajá, entonces esa es la solución explícita. Preguntas con esta hoja. Ninguna, bueno, continúo. Entonces ahora voy a comprobar que la solución está correcta. Entonces voy a derivar la Q que tengo ya de forma explícita y voy a comprobar que eso es lo mismo que tengo que seguir esta ecuación diferencial. Tengo que derivar esa Q que tengo con esa función Q de T y ver que es R entre 4 menos R multiplicando esa misma Q entre 100. Entonces la derivada de Q con respecto de T, la derivada de 25 es 0, luego la derivada de menos R sería menos R' E a la menos RT entre 100 por menos R entre 100. Entonces eso me da R' entre 100 por E a la menos RT entre 100. Y ahora la parte derecha es R entre 4 menos RQ entre 100 menos R. Ahora finalmente tengo que usar la condición inicial. Recordar que un problema de valor inicial es una ecuación diferencial más una condición inicial. Entonces ahora voy a usar la condición inicial
y esa condición inicial me va a permitir determinar o la R'. Entonces la condición inicial dice Q en cero, la cantidad de sal en el instante cero es Q0. Entonces, de acuerdo a la forma de la cantidad de sal, 25 menos R' E a la menos R por cero, porque es el tiempo cero, es igual a Q0. De ahí despejo R' y llego a que R' es 25 menos Q. Esa constante entonces ahora ya se fijó a 25 menos Q. Entonces la solución del problema de valor inicial es esta solución particular. Q de t es 25 menos Q0 por E a la menos RT entre 100. Entonces, aquí lo único que me falta es la gráfica, pero le voy a pedir a alguien que abra una en el Excel o en un graficador para que veamos estas curvas, ¿no? Esta curva. Entonces voy a dejar de presentar para que alguien pueda graficarla. Tome, ¿quién la grafica? Por favor, rápidamente comparte la gráfica también. Si quiere yo lo comparto y ya nada más me va diciendo cómo meterle los valores. Bueno, sí, Ajá. Sí, adelante. Entonces, pero ya tienes la forma de la función. Ya la anotaste. Qt es 25 menos Q0. Ahorita hay que darle un valor a Q0. Ahorita vemos cuál. Y a un valor a R. Entonces, esa es la que queremos graficar. Voy a dejar de compartir para que la puedas graficar. Listo. Ahí me avisan si pueden verlo. Sí, se aprecia el Excel. Ahora se ve. anotaste la ecuación. Sí, sí la tengo. Anotaste la ecuación. Ah, entonces hay que darle. Bueno, no, bueno, ahí en Excel tendrías que generar dos columnas, ¿no? O sea, una para el tiempo y una para la función, y graficar en un plot esas dos columnas. Pues ahí te empezarías con el 0 y luego, no sé, en incrementos de algún tipo. La siguiente debe de ser la anterior. Primero el tiempo. O sea, tienes que darle ahí valores al tiempo, tienes que darle un incremento del tiempo. ¿Cuánto estaría bien que le ponga? El que tú quieras y debe ser el mismo para todos. Entonces debe ser la celda de arriba más un incremento. Okay. Más uno. Entonces sería 1. Pues arrastra todo ese valor para que generes la columna. Crea, no sé, 100 valores de eso, pero no está sumando. Ay, ya ni me acuerdo cómo se usa. A ver, ay.
de aquí me jalo los valores así Sí, hay que que vayan, pues, hay que generar esa columna con 100 valores del tiempo. entonces tendría que ir así. Selecciona las dos celdas y después le das en el cuadrito verde y lo jalas hacia abajo. Hasta el 100 y ya. Ahí en 100, ajá, en 101, ¿no? Entonces la siguiente columna ahora, la función, va a ser la función que encontramos que es la solución del problema del valor inicial. Entonces, en lugar de Q0, el Q0 es la cantidad de sal inicial. Entonces, le vamos a poner que inicialmente hay, son 100 litros, vamos a ponerle, no sé, unos 20 libras de sal. No, pero no es Q20, es 20. 25 menos 20, eso paréntesis. Pero eso es multiplicación, tienes que indicarle que es multiplicación. No me deja poner la exponente. Hay que revisar cómo meter la exponente en el Excel. Es que si le meto en meter fórmula, no la va a aceptar aquí, ¿verdad? No, ¿O no es sí? una fórmula, no es una fórmula, es una función. Es la función exponencial en Excel. Hay que revisar rápidamente cómo meter la exponencial ahí en Excel. Es Alt 94 para poner el exponencial. Ahí está. Entonces, En lugar, la R es la tasa de salida, la velocidad de salida de la sal. Entonces ahí hay que ponerle, vamos a ponerle R por T entre 100, vamos a ponerle 3. Sería E a la menos 3 por T, pero el T ahora es la celda, el valor que está en la columna A.
Sí, el -3 multiplicaría, en este caso, al 1. Al 0. ¿Al 0? Ah, ok, a ver. Déjeme acuerdo cómo se hace. Se supone que ya sabía. Profe, ¿no es más rápido en Symbolab? Ajá, pero bueno, es que él eligió en Excel, entonces pues ya por eso lo estamos haciendo en Excel. Vaya, yo no. Ah, es yo que no, usted me dijo que en Excel. no, yo propuse, o sea, no elijo, no fue Excel ahora hay que acabarlo aquí en Excel. Es más rápido yo creo que en Desmos o en Symbolab. No. No, yo no dije que fuera en Excel. O si quiere, busco a ver en una de las aplicaciones para graficar y ya lo No, algo. aquí de una vez ya, pues ya la tienes, ya nada más mete bien Ahí las ponle partes de la función para graficar. a 2, ahí ponle a 2. A ver. Y ya de ahí nada más jálalo hacia abajo y llena todas las cápsulas y después grafica. Creo que así es. Pero ahí te debe dar un número, Y dale igual, creo que dale no igual. un Sí, símbolo. ese es con igual, sí. Quítale el QT del principio para que dé la función. Sí, déjalo igual nada más, está al igual. No te da un número. Dale Enter para que... A ver. Elimina el BC del principio que se agregó ahorita que Sí, seleccionó. sí, sí. Aquí hay que quitarlo. Tienes un error, te está indicando un error, hazle caso. Sí, estoy viendo a ver dónde me está marcando el error. Pero quiero hacer más amplio esto. Creo que debes ponerle paréntesis también al inicio del 25, ¿no? ¿O no? ¿Aquí en este? No, al inicio del 25. Sí, bueno, sí. Sería nada más al inicio del igual, donde está el igual, sería paréntesis 25. No sé si ya me deja. Ah, ya. Le falta paréntesis en la exponencial, compañero. Sí, Para que... Sí, aquí a ese de aquí me está. Sí, después del... ¿No? No, Ah, después del S. Ahí. Ya. y, luego, Sí, cierto. y luego aquí es otro para marcar. A ver. A ver. Ese paréntesis que tienes ahí al lado, muévelo. Ahora sí que en un espacio más hacia la derecha. Es que lo pusiste antes. ¿Cuál? El que está en. Después de la E. El que está en rojo lo quito. Sí, y ahora sí que ponlo después de la exponencial. Antes del -3. Aquí en esta parte. Antes del -3. Ahí. A ver, creo que ahí ya me debe de dar la. Pero no sé, ahí, -3. Debe de haber un negativo. Ahí dale enter. No. Me sigue apareciendo lo mismo. Menos. Yo digo que tienes un error ahí en la manera de calcular el exponencial.
Bueno, en el exponencial ahí como le pone otro paréntesis donde está el -3, ahí donde está el eje rojo, ponle otro a ver qué pasa. Ajá, el rojo te está indicando un error. No, Ahí. el rojo me está indicando que es a partir de -3 hasta 100. Ese es un paréntesis. La multiplicación -3, no estás indicando ningún símbolo de multiplicación. ¿No tendrías que meter el -3 por A2 en un mismo paréntesis? Sí, poner un asterisco entre el -3 y el A2. Y quita el paréntesis de la 2. O ahora ciérralo, bueno. Tendría que cerrarlo también en la 2. Bueno, a la 2 ponle un pauto que cierre el paréntesis. Igual te hace falta un paréntesis. Ahí, dale ahí. Ahí, a ver, creo que ya. Aquí me está sobrando uno. ¿Te acuerdas dónde está el 25, el primer 25 que te decimos? Ahí borra el paréntesis, borra el segundo paréntesis, te dice bórralo. Borra el primero también, ya, y dale a ver qué pasa. A ver, es 25 menos 20. Inicial. Sigue marcando lo mismo. ¿El error no te lo estará dando que tome la E como una E y no como Euler? Yo creo que sí. Creo que sí. Deja ver si lo puedo meter como. Escribe la E y ahí te aparece una Entonces sería función, mejor me poner el parece. valor de Euler. Lo metería como símbolo Búscala ahí para checar si o un como símbolo. texto. Como un símbolo, creo, como texto, ahí checa, bueno, no sé muy bien eso. No me deja meterlo, a ver. Yo creo que revisa en Google cómo meter el exponencial en Excel. A ver, tú. Euler se mete como EXP en mayúsculas, paréntesis 1. Sí, sí. Aquí. X. ¿Uno? Sí, Creo que ya dio. Ajá. Aquí Ahora está tendrías que arrastrar eso Pero me va a dar lo mismo a menos de que lo cambie. para todas No, las... no, pero Tienes arrástralo que cambiarlo. desde el 0 hasta, bueno, desde el 0 con la lista del tiempo y la función también arrástralo. ¿Sí? Sí. No, así no, pero con la lista, por ejemplo, selecciona el 0, desde el 0 y Ah, desde no, ok, ya el te pero entendí. 24 y ahí hacia se va. abajo, o sea, la lista del... Ay, a ver, inténtalo así, a ver qué sale. Ajá, sí selecciona las dos celdas. No, sí. Aquí está.
Me marca, a ver, hasta el 100. Así sale igual en Simbolab, profe. Sí, así sale también, a mí me dio 25 en todas. Sí, aquí está, porque aquí sí marca la Partido. celda A8, A9, A14. Así es, mi estimado, así es. De esa. Ajá, a ver, entonces metemos ahí el plot para ver cómo es esa gráfica ahí en Excel. Hay que marcar todas las celdas desde A2, B2 hasta A100, B100 y meter la gráfica ahí. Pero primero tienes que buscarle gráfico y después seleccionar datos, ¿no? No, primero los No. datos. De aquí hasta el 100, ¿verdad? No. Bueno, como es 25 hasta ahí, al que quieras ya. Ajá, ahí. O sea, aquí así. Ajá. Y luego me voy a gráficos, ¿verdad? Insertar gráfico. ¿Cuál estaría bien para...? El que te recomiende, el primero que te recomiende. Me da este, El primero está bien. ese. Ajá. Entonces ahí lo que se ve es que en el tiempo cero, ¿cuánto vale la función? La función del tiempo cero debe de valer lo que le dijimos que era Q0. ¿Cuánto vale Q0? ¿Cuánto le pusimos a Q0? A Q0 le pusimos 20, ¿no? 20, sí. Ah, entonces está mal porque debe de valer 20. Iba a valer 20, esa es la cantidad de sal que hay en el tiempo cero. Es 25, es 25 menos 25 menos Q0. 25 menos 20. Lo voy a checar en la calculadora a ver por qué. No, ahí en el Excel te debe de dar porque es rápido, debe de dar 25, en el tiempo cero debe de dar 25. 25 menos 25 menos 20, no, bueno, Sí, debe de dar, debe de dar 20.14. no, 20.14, no, 20 exacto. Porque estás considerando el A2 como 0. Y el A2 como 0 ocasiona que el exponencial sea 1, entonces el 25 se anula con el 25 y te debe de quedar 20. Esa celda está mal porque te debe de dar ahí 20. A ver si es cierto. Tres grados. Aquí se debe de hacer 0. Sí. Es que aquí no está agarrando en el exponencial, no está agarrando el valor de A2 como 0. Por eso está marcando. Tienes que cambiar el paréntesis que está antes del 25 y ponerlo al inicio para que te dé 20. ¿Cuál, perdón? El que está antes del 25 y ponerlo hasta el inicio de la función, después del igual, Aquí para que ponerle agarre el otro, 25. aquí otro No, no, paréntesis. no, quita el de enfrente. El del 25 menos 20, quita el primer paréntesis y ponlo al inicio. Después del igual, Ah, pero ponlo.
No, pero ahí ya cambias también la función. Pero tendré, así ya del 20, Pero no ahí es ya que dé el daría. 20, es que es ¿No? la función que estamos usando. El 25 menos 20 multiplica al exponencial y eso se le resta a 25. Compañero, a ver, Está cambia bien. 2 por 0. A ver, aquí le pongo así directamente, ¿no? Sí, pone directamente el 0. Me aparece igual el 94. A ver, no. Sí, Ahí comentó algo el compañero. así como tengo abierto el Excel. Bueno, yo también lo estoy haciendo y bueno, a mí sí me salió 20 y usé, no sé si te deje copiarlo y pegarlo. Y con esa, bueno, así como lo puse yo sí me dio 0, digo 20. A ver, ¿cómo lo pusiste? Bueno, checa ay, ¿cómo se llama? En los mensajes de esta llamada A y ver, no sé si te deje copiar el mensaje que te mandé. entonces borramos todo este. A ver si me deja copiarlo. Cambia el A1 por el A2, nada más. Cámbiale el A1 por el tuyo. Ajá, ahora arrastra todo eso. A los 100 valores, ajá. Ya si le sigo bajando no va. Ah, sí. Ah, sí, así está bien. Ahora veamos la gráfica. Ya te la actualizó, está arriba, ahí está. Entonces, en la cantidad de sal empieza en 20 y va creciendo hasta al llegar en el tiempo, en el minuto 100, alcanza un valor de 25, o sea, va aumentando la cantidad de sal. Y por lo que se ve, converge a un valor. Entonces ahí se esperaría que en el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, la cantidad de sal se mantiene constante. Entonces Ajá. va a llegar a un punto donde va a ser 25 así tal cual, ¿no? O sea, no va a ser ni más de 25, o sea, siempre se va a mantener ahí, o lo más aproximado posible. Bueno, eso es lo que sugiere la gráfica, pero habría que calcular el límite. El límite cuando de esa función, la que acabas de proponer en la celda B2, B1, hay que sacar el límite cuando t tiende a infinito y ver a dónde converge ese límite. Ah, ok. Y sí, así como es un signo negativo el del exponencial, el de exponencial va a converger a un número muy grande, lo cual va a anular el lado derecho y va a converger a 25. Entonces, eso quiere decir que en el tanque, conforme pasa el tiempo, va a tener como cota superior o valor superior, va a alcanzar el valor 25 libras de sal en el tanque. Eventualmente se va a alcanzar ese valor y eso es lo que podemos ver de la gráfica. Muy bien, compañero. Muy bien, deja tomar tu nombre, nada más para anotar. ¿Cómo te llamas? Sánchez. Sánchez Ramírez. Bien. Pues ahí estamos graficando para un parámetro, pero por ejemplo, si cambiamos el parámetro, esto, bueno, lo vemos la siguiente sesión. Mañana no hay sesión, mañana voy a revisar lo de la actividad para esta unidad. Nos vamos a conectar el siguiente lunes.
Guardo este Ajá, libro, ¿verdad? guárdalo para que el